Buenos días mi gente, buenos días de nuevo después de un mes de injusto castigo por una publicación del año 2022 que el algoritmo de esta red social continúa castigándonos a los que alzamos la voz, ya casi con 500.000 seguidores gracias a ustedes que desde Cuba y desde el resto del mundo, cubanos y personas de todos los países y de pensamiento libre que desde el mundo siguen nuestra página La Tijera y nos ayudan diariamente con sus denuncias, con sus publicaciones, con imágenes, videos y testimonios de la realidad de lo que acontece en Cuba, sin edulcorar, sin tapujos, sin las miserias de la prensa oficialista del castrismo que esconde toda la verdad, mientras Cuba se cae a pedazos por culpa de la dictadura opresora y genocida que nos ha condenado a la miseria, al hambre, a la oscuridad y a la muerte. Hoy es domingo 25 de enero del año 2026 y no había podido darle las gracias porque a pesar de este mes de castigo, mis publicaciones y mis videos que hacía diariamente para tratar de compensar estas transmisiones directas que fueron injustamente, vuelvo y les repito, castigadas, que fueron reclamadas al Consejo Asesor de Contenido, un consejo que es tan sordo como las Naciones Unidas y como todos los organismos internacionales al servicio de la izquierda y del comunismo, que tratan de apagar a los que alzamos la voz y denunciamos desde el mundo libre la realidad de lo que acontece en Cuba, Venezuela, Nicaragua, el Medio Oriente, donde existen regímenes totalitarios al servicio de la izquierda, del comunismo y de todo lo que huela a desprogreso, a falta de libertad y a opresión contra sus pueblos. Hemos visto que terminamos el año con el pueblo iraní en las calles. Hoy Irán, por más de 25 días, no tienen internet. El régimen de los ayatolás, cómplice del castrismo, cómplice del régimen de Moscú, del régimen de China, de todos los regímenes comunistas del mundo, se encuentran sin internet. No se sabe qué ha pasado. Sabemos que ha habido una masacre. El régimen de los ayatolás, ese régimen que le han querido dar voz en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, que todos los países comunistas y izquierdistas del mundo abogan porque continúe propagando su ideología de miseria y de odio alrededor del mundo, sigue acabando con el pueblo, pero los iraníes siguen en la calle. Se cansaron ya tras 40 años, más de 40 años de una dictadura al puro estilo de la de los familia King y la de los Castro. En Cuba vemos que tras el 3 de enero, cuando magistralmente fue sacado el tirano Nicolás Maduro, que no es, vuelvo y le repito, no es el máximo responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por favor, compartan esta directa para poder seguir llegando a más personas, porque ustedes saben que las ciberclarias rápidamente se activan. Las ciberclarias no se hacen eco de las denuncias de los crímenes y la desgracia que está viviendo el pueblo cubano tras 67 años de esta dictadura comunista y retrógrada que nos ha condenado a millones y millones de cubanos a partir al exilio y a la mayoría a vivir en la oscuridad, en la miseria, sin medicamentos, sin sus necesidades básicas garantizadas, tras robarse todo el erario público desde 1959 del pueblo cubano. El régimen castrista por año ha dicho que la culpa de su fracaso económico, de su fracaso político y de su fracaso social es por culpa del embargo de los Estados Unidos, los que ellos llaman bloqueo. Pero qué casualidad que ese embargo, gracias a las redes sociales, se ha desenmascarado y hemos visto cómo mientras ellos condenan al pueblo, lo sacrifican al hambre y a la miseria, no escatiman recursos para seguir en su propaganda política, para seguir aumentando la represión, para seguir engrosando las Fuerzas Armadas castristas, Fuerzas Armadas obsoletas con equipos de museo que no sostendrían una intervención estadounidense ni por 10 minutos. Les puedo asegurar que ni por 10 minutos ese castrismo miserable, hambriador y desmoralizado pudiera sostener lo que sucedió, por ejemplo, en Caracas el 3 de enero, cuando las fuerzas Delta, las fuerzas élites de los Estados Unidos, llegaron al Palacio de Miraflores y sacaron al tirano Nicolás Maduro, que espero que terminen el trabajo y saquen también a Delcy Rodríguez, que saquen a su hermano Jorge Rodríguez, que lo tienen ahí plantado como presidente de la Asamblea Narcochavista, que saquen a Diosdado Cabello, uno de los máximos responsables, el representante del cartel de La Habana en Caracas, uno de los máximos responsables del narcotráfico en Centroamérica, en Latinoamérica, en el Caribe, que ha cobrado la vida de tantos ciudadanos estadounidenses, porque al final el resultado del narcotráfico de Latinoamérica y de la frontera en México es el pueblo estadounidense, son los jóvenes estadounidenses que han caído en la trampa de estos miserables al servicio de la izquierda y del comunismo que han destruido la vida de tantas personas. El castrismo llegó en el año 1959 prometiendo luz, prosperidad, ríos de leche,
toneladas de carnes para el pueblo, electrificación, alimentación, salud gratuita, una educación como las mejores del mundo. Y al final, 67 años después, vemos que Cuba está devastada. En Cuba, desde que empezó el año 2026, están en apagón. El régimen increíblemente resolvió el problema energético el 31 y el 1 de enero. Después del 1 de enero ha sido constante las olas de apagones, y no solamente en el oriente de Cuba y en otras provincias, en la capital cubana. Yo hablo diariamente con gente de todos los municipios de la capital cubana y todos están en apagón. Todos están viviendo, señores, salvajemente y como animales condenados por esa tiranía opresora castrista que sigue diariamente importando contenedores de comida y de suministro desde los Estados Unidos, desde los puertos aquí del estado de la Florida, el estado donde viven millones de cubanos exiliados. Hipócritamente el régimen opresor castrista sigue viviendo, sigue teniendo sus agencias de viaje, sus agencias de envío, sus agencias de remesa, sus agencias de recarga celulares para el consorcio que después te coge y te quita las megas, el consorcio que te reprime también tu libertad de expresión y te condena para que no puedas denunciar los crímenes del castrismo desde Cuba. ETELSA, militarizado. En Cuba todo es militar. En Cuba el cubano que viaja alrededor del mundo y visita esa isla y rente un carro, se lo está rentando a la tiranía opresora castrista, a esos generales que lo mantienen a usted en Cuba, señores, en la oscuridad, en el hambre, sin medicamentos, sin sus necesidades básicas garantizadas. Esta es la única realidad, y por esta realidad tenemos que seguir alzando la voz cada cubano para que finalmente la actual administración de los Estados Unidos haga lo que tenga que hacer y se ponga los pantalones y finalmente le dé fin a la tiranía opresora castrista. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gracias a Dios, tiene un gran equipo, tiene un secretario de Estado como Marco Rubio, hijo y nieto de víctimas del castrismo, que como yo y muchísimos cubanos que vivimos en este exilio, tenemos un compromiso con la libertad de Cuba. El pueblo por sí solo no va a salir a las calles. ¿Saben por qué no? Porque en el año 2021, 11 de julio, fueron traicionados por la administración demócrata de Joe Biden, por el asesor, por la conciencia de Pinocho de Biden, que era Barack Hussein Obama, el traidor que el 17 de diciembre de 2014 anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la tiranía opresora castrista, después que habían sido cortadas en el año mismo 60, cuando el castrismo mostró que venía con el socialismo y venía a tratar de hacer todo lo posible por desestabilizar a los Estados Unidos y a todas las naciones libres de Latinoamérica y del resto del mundo. Y lo ha logrado. Déjenme decirle que lo ha logrado. El castrismo destruyó a Venezuela, ha destruido a Colombia, a Chile, a Ecuador, a El Salvador. Cuanta mara salvatrucha, cuanto guerrilla, cuanto criminal ha habido en los últimos 67 años en Latinoamérica y en las calles estadounidenses también, está la mano negra de la dinastía opresora castrista, del cartel de La Habana, que ya es hora que vaya desapareciendo para darle paso a una Cuba nueva, con libertad y con democracia, sin estas desgracias que estamos padeciendo los cubanos, porque el que está en la isla lo padece en carne propia, pero el familiar que está en el exilio, que tiene que doblar el servicio y tiene que mandarle $1, tiene que mandarle un medicamento, tiene que ponerle un combo de comida, porque le duele lo que tenemos del lado de allá, tenemos que doblegarnos para que la tiranía opresora castrista siga viviendo. Es hora de ponerle fin a todo eso. Cuba tiene que ser libre. De todas maneras, no tienen tal embargo, importan carros de alta gama, camiones para sus MIPYME, para sus negocios, mantienen al pueblo en la oscuridad, en el hambre y en la miseria. Prefieren gastarse el dinero en sus lujos, los de sus hijos, sus nietos y sus testaferros, en la represión contra el pueblo cubano, comprando patrullas y comprando camiones antimotines. Debe de comprar ambulancias, debe de comprar medicinas, debe de comprar alimentos, debe de resolver los problemas de la infraestructura electroenergética, la infraestructura hidráulica y todos los graves problemas que sabemos que enfrenta el pueblo cubano por culpa de la tiranía opresora castrista. Mientras el castrismo sigue preparándose y se declara en estado de guerra contra los Estados Unidos, el pueblo cubano sigue pagando en las calles cubanas con la delincuencia. La delincuencia en Cuba se ha desatado como los peores tiempos de El Salvador, como los peores tiempos de los países de Centroamérica, donde la mara salvatrucha trajo muerte y trajo dolor por culpa del castrismo también, porque la izquierda, el comunismo, el castrismo, el narcochavismo, lo único que trae es dolor, separación, pérdida, miseria, represión y muerte. Tienen que estar condenados, serán condenados por la vida y por la historia. Hoy Ramiro Valdés se debate entre la vida y la muerte, pero tiene 93 años y se metió 67 años violando los derechos elementales del pueblo cubano. Fidel Castro murió tranquilamente en una cama el día
26 de noviembre del año 2016, después de llevar 50 años en el poder, destruyéndole la vida a los cubanos, a los latinoamericanos y a muchísimos estadounidenses y en todos los países donde las embajadas del castrismo, que son centros de inteligencia y centros de propagación de la ideología socialista y comunista alrededor del mundo, le han hecho tanto daño a las naciones libres de este mundo. El mundo debería ponerse del lado de Cuba. Las organizaciones internacionales, como lo acaba de hacer la Unión Europea hace aproximadamente 3 días con la resolución, la enmienda número 82, donde dicen que no hay más diálogo con la dictadura ni hay más ayuda económica a la dictadura, deberían sostener esa enmienda y deberían condenar a la dictadura opresora castrista, que mientras recibe fondos de los organismos internacionales por 67 años sigue condenando a la mayoría de los cubanos al apagón, al hambre, a la falta de recursos médicos, a la falta de necesidades básicas y de cosas esenciales que en cualquier lugar del mundo cualquier trabajador lo tiene con su salario, con su sacrificio, con su emprendimiento y con su trabajo. Cuba está devastada y en su devastación el régimen opresor castrista, en su huida, que será más que inminente, está arrastrando al pueblo cubano a lo último de la miseria. Lo está condenando a lo más doloroso y a lo más triste que puede haber sufrido un pueblo tras 67 años de una ideología fracasada y fallida que tiene que desaparecer, vuelvo y le repito, para que finalmente Cuba sea libre y los cubanos podamos respirar en libertad. Duniel Noda, buenos días y bendiciones. Mel Vázquez, bendiciones. Yasmani Jaime, bendiciones para ti también. Casey Apolinario, libertad para Cuba, bendiciones. Bendiciones para todas las personas que comentan. Extrañaba los comentarios de ustedes, los positivos, los de las ciberclarias negativas, porque cada ciberclaria que viene y comenta a una persona que alza su voz por la libertad del pueblo cubano, tenemos que descaracterizarla, tenemos que desenmascararla, porque detrás de esa ciberclaria hay un oportunista que está viviendo a costa de la miseria del pueblo cubano. Hay un cómplice más del castrismo que el día que Cuba sea libre tendrá que pagar ante los organismos de justicia internacional por su complicidad en los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano que ha cometido la tiranía opresora castrista. Por eso desde La Tijera News vamos a seguir denunciando a los cómplices del castrismo, no solamente dentro de Cuba, los que alrededor del mundo siguen siendo el sostén económico e ideológico de una tiranía fracasada, una tiranía que perecerá y perecerá rápidamente, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cuando se le mete una cosa en la cabeza la trata de cumplir a cabalidad, le ha prometido al pueblo cubano, al pueblo iraní y al pueblo venezolano que antes que termine su mandato en el 2028 va a visitar La Habana libre, va a visitar Caracas libre y va a visitar Teherán libre. Y yo creo en las promesas de Trump, porque todo lo que ha prometido históricamente lo ha tratado de cumplir. Es una persona que se enfoca en sus objetivos y miren dónde está Maduro en estos momentos. El 17 de marzo Maduro va a tener en una corte de Nueva York que enfrentarse por sus crímenes de narcotráfico y posiblemente pase el resto de sus días, posiblemente no. Yo declaro que Nicolás Maduro Moro, que no es el máximo responsable de la desgracia de Venezuela, pero sí uno de los máximos cómplices, y su esposa Silvia Flores pasarán el resto de sus días tras las rejas. Irán por Diosdado Cabello, irán por Delcy Rodríguez y por esa mafia del Tren de Aragua que por casi 26 años ha regido los destinos de Venezuela bajo las órdenes del cartel de La Habana, la cabeza de la serpiente de toda la desgracia de nuestros pueblos en el hemisferio occidental en los últimos 67 años. Díaz-Canel ya parece un cadáver, pero ¿saben por qué? Porque él saben que van a ir por él. Él va a ser el chivo expiatorio que va a sacrificar, como hicieron en Venezuela con Nicolás Maduro, la cúpula militar y dictatorial castrista que ya se ha encargado en los últimos años de sacar para el mundo libre a sus hijos y a sus nietos y todo el capital que le han robado al pueblo cubano. Pero ¿saben qué? Amparados en los organismos internacionales vamos a buscar cada centavo y con ese dinero, que es muchísimos billones de dólares, vamos a reconstruir a Cuba, vamos a hacer a Cuba renacer de la ceniza del castrismo y finalmente en una Cuba libre todos nos daremos un abrazo en libertad y volveremos a edificar lo que fue Cuba siempre, esa nación próspera, la llave del Caribe, la joya de las Américas, el país más próspero que había en América Latina hasta el año 1959. ¿Y saben por qué? Por los 50 años de república. No seríamos perfectos, pero fuimos 500 veces mejor que lo que el castrismo nos ha impuesto por 67 años. Y por esa libertad seguiremos luchando y seguiremos alzando la voz. Yo oro todos los días por la libertad de Cuba, por los presos políticos, por cada enfermo y por cada víctima del castrismo opresor, y seguiré alzando mi voz hasta que Cuba no sea libre, por la libertad de nuestro pueblo oprimido. Tenemos un compromiso con la verdad desde La Tijera News y gracias a ustedes que diariamente comparten nuestras publicaciones, nuestras directas, no solamente a través de Facebook, sino en Instagram, TikTok, X y YouTube,
y todas las plataformas sociales. Desde ahí seguiremos alzando nuestra voz y seguiremos mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace la prensa del oficialismo, ni lo hace la prensa fake news comunista internacional al servicio de la izquierda y del nuevo orden mundial, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado. Me alegro infinitamente poder estar de nuevo en vivo con ustedes. Compartan esta directa para poder seguir llegando a más personas con la verdad de lo que acontece en Cuba, los Estados Unidos, Venezuela y el resto del mundo, y hacerlo, vuelvo y les repito, gracias a ustedes, con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza. Les deseo muchísimas bendiciones, un feliz y bendecido inicio de semana, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es su página La Tijera. Bendiciones.